Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Lo observamos a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Quien se queja por todo y se mete en todo vive de mal humor. Para San Pablo, la alegría es el resultado de una actitud nueva. No andar quejándose de todo ni estar buscando discordias, sino hacer las cosas que hay que hacer sin protestar y sin buscar líos. Hermoso consejo para aplicar en nuestras comunidades. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta jornada, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido,
trabajen por su salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente, porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor. Procedan en todo, sin murmuraciones ni discusiones. Así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrándole la palabra de vida. De esa manera, el día de Cristo, yo podré gloriarme de no haber trabajado ni sufrido en vano. Y aunque mi sangre debiera derramarse como libación sobre el sacrificio y la ofrenda sagrada, que es la fe de ustedes, yo me siento dichoso y comparto su alegría. También ustedes siéntanse dichosos y alégrense conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su propio padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía a lo lejos, le envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, reflexionando aquí
en otras oportunidades también sobre la terminología rico y riqueza. Vean, ya entender ponana. Y no tenemos que confundir. Dios no es que está contra los ricos, sino que está contra, entre comillas, bíblicamente contra el rico. Pero vean, ya entender la palabrita rico en el Evangelio, en la Biblia. Están los diccionarios teológicos, a Pepe Yaecá. ¿Quién es el rico? El rico en realidad en la Biblia es considerado el autosuficiente, el orgulloso, el que considera que es autosuficiente. Entonces no hay cotemei aire, o sea, se autoabastece. Recuerden que en la palabra de Dios, queridos amigos, siempre las palabras técnicas teológicas se refieren directamente a las actitudes del hombre. Todos los personajes siempre en la Biblia tienen actitudes, apeñan del año mañana, y se lo hace a través de palabras claves, ¿verdad?, que tienen una simbología profunda. Y aquí justamente el Señor aquí nos está hablando de eso. O sea, yo no soy rico en el sentido de que no me aferro a las riquezas. Las riquezas son las que Dios puso en el mundo, nos ha dado, para que nosotros la usufructuemos. Jalañan de vale miro, entonces vamos a explotar las riquezas y vamos a, entre una buena explicación, vamos a ser ricos, porque Dios quiere que todos seamos ricos, que nosotros nos realicemos, que tengamos la dignidad de los hijos de Dios. Pero cuando comenzamos a ser autosuficientes y cuando acumulamos y nos adueñamos y somos lo que nosotros decimos tacaños y no somos capaces, sobre todo no por tu riqueza de compartir, sino que tu propia cualidad y tu disposición de poner al servicio, ¿verdad?, de la comunidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Esa es la verdadera explicación, queridos hermanos, de lo que el Señor nos quiere decir aquí, sobre todo porque si no, es demasiado difícil este evangelio. Yo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, de barba de piopea, si vendas a jugar en la cherupe, vas a decir enseguida, si vas a tomar literalmente. A su mujer y a sus hijos, a la cuenta, pero siempre me dice que tengo que amar y me tengo que dedicar a mi mujer, a mis hijos, pero hago siempre, a ver, cualquiera que ame, diga tú, a sus hermanos y hermanas, que siempre decimos que tenemos que respetarnos, amarnos, hacer una familia, y hasta su propia vida, a la cuenta, Señor, no puede ser mi discípulo. Bueno, porque quiere decir, queridos amigos, que todo lo que hemos recibido y lo que recibimos, y toda esa felicidad, entonces ya es cuabuana, y tenemos que entender que somos seres pasajeros, criaturas en este mundo, y cada uno tenemos contados los días. Entonces cada uno ya multiplicando 365 días por los años que vamos a vivir. Hemos dicho 80 años que vamos a vivir, o 90 años que vamos a vivir, o algunos tienen la dicha, porque conozco también y varios sí que conozco que tienen más de 95, 96 años ya, y están súper bien. Tu papá, no, muy bien. Entonces, ahora miro y digo, ¿cómo he aprovechado y cómo he dado esas cualidades, esas riquezas que el Señor mismo me ha donado? Primero comienzo en mi familia, con mis hijos, más allá llego ahora, pero nunca de una manera que yo quiera siempre, ¿verdad?, ser el autosuficiente, ser el independiente totalmente, porque ese es el pecado original. La ñandel ya lleva Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y ser como dioses quiere decir que sean nicoteños. Si yo soy Dios, nicoteña, a ver, soy autosuficiente. Es el pecado original, pecado del hombre, de por sí, la tendencia que nosotros tenemos. Por eso después el Señor continúa y dice, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. UPB dice, ñandeina lleva, ñandeya yepitazoana, ñandeya jupiana veñan de curusú, que es lo que significa nuestra propia vida y el compartir en la comunidad. Alguna vez hay pojí veñan de curusú lleva, pero eso no quiere decir que nos tiene que vencer, sino que tenemos que ser capaces de cargar nuestra cruz, e incluso esa cruz que sea alivianada, o nosotros podamos alivianar la cruz de nuestros hermanos, porque somos limitados. Y después
nos hace entender quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos. Y así tenemos que calcular nuestra vida. Mañana quiero entregarme, quiero donarme, porque solamente cuando te tengo a ti, cuando entiendo que lo que estoy haciendo lo hago por mi comunidad y me doy cuenta que eso me da felicidad. Ahí encontré entonces el verdadero camino de la vida cristiana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que se sienta libre para hacer crecer la fe y afianzar la esperanza en los fieles, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y el espíritu de desprendimiento a favor de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara ele ada angkai para fui ore poyaku eko Jesucristo, tu pañan de yara o bellara ele ada angkai para fui ore poyaku eko Jesucristo, tu pañan de yara o bellara ele ada angkai para fui ore poyaku. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
mis pasos.